el sanatorio, el entorno, los otros pacientes y sus atormentados rasgos. Pero su arte seguía evolucionando. Fue allí donde comenzó a incorporar una nueva característica técnica en sus cuadros. Fue entonces cuando la famosa técnica de la pincelada en espiral comenzó a revelarse en cuadros como El campo de maíz, de junio de 1889. Es difícil no percibir un sentimiento de expresión personal torturada en imágenes como esta. Es un concepto artístico moderno que quizás se expresa mejor cuando Vincent retomó la temática de la noche estrellada. Completado en junio de 1889, es un cuadro propio del siglo XX. No ve el mundo como algo estático, algo que se aprecia tanto en el campo de maíz, en el que todo el maíz está en espiral y las nubes y todo. La noche estrellada, con los colores en espiral y las diferentes capas, las líneas de color, son todo un uno. En una de sus últimas obras, por ejemplo, La capilla, en la que vemos el camino dividido y rodeando la capilla por ambos lados, que a su vez está en constante movimiento. Él estaba inquieto, y su inquietud quedó reflejada. Se aleja de la imprecisión de las palabras para expresar lo que está ocurriendo. La precisión es algo que se expresa mucho mejor en términos musicales. Hay piezas musicales, secciones de obras y tipos de música que reflejan más adecuada y precisamente lo que estaba ocurriendo en la noche estrellada. Nadie creó de forma tan intensa como Van Gogh. Emplear la pintura de una forma tan generosa como él la empleaba es algo que muestra una concepción de la pintura como un medio. Una idea que también se desarrolló en el siglo XX. El movimiento expresionista, por ejemplo, demostraba un profundo deseo de emplear la pincelada y expresar emociones de intensidad variable, queriendo liberarse de los sentimientos abrumadores. Van Gogh, en una carta a Theo, afirmaba que estaba haciendo uso de la exageración para poder comunicar sus sentimientos y que también estaba empleando las técnicas de grabado en madera. Así que fue una separación consciente del tipo de pintura al que estaba acostumbrado. Un tipo de pintura muy exitoso, de hecho. Los grandes cielos en espiral y como en llamas forman un cuadro muy intenso. Lo cierto es que comunica la energía que puede contemplarse a veces en el firmamento. Poco después de terminar la noche estrellada, sufrió otro brote en Saint-Rémy. Durante el resto de 1889, soportó brotes seguidos de periodos de cordura, donde llegó a pintar imágenes como este autorretrato. Aquí podemos ver a un hombre hundido bajo el peso de la locura, un hombre cuya vida había sido un completo fracaso. Afortunadamente llegaron buenas noticias. A principios de 1890 apareció un artículo que alababa la obra de Van Gogh. Ese mismo mes, Theo informó a su hermano de la venta de su cuadro La Viña Roja por la suma de 400 francos. Fue el único Van Gogh que se vendió en vida del artista. Pero el sanatorio de Saint-Rémy no pudo hacer nada por Vincent Van Gogh. Cada vez más solitario, el artista decidió abandonar la Provenza. En mayo de 1890 llegó a Auvers-sur-Oise, un pueblo cercano a París, bajo la supervisión de Paul Ferdinand Gachet, un médico que también era amigo del viejo colega de Vincent, Pissarro. Durante una época, el traslado pareció beneficiarle. Obras como La iglesia de Auvers revelaron que la obra del artista seguía evolucionando, aunque esto no fuera apreciado en vida del artista. El retrato del Dr. Gachet nos ofrece un emotivo ejemplo de las últimas obras de Van Gogh. 100 años después, se vendió por la suma de 30 millones de euros, convirtiéndose en el lienzo más caro de la historia. Y no es el único lienzo de Van Gogh que se vendió por decenas de millones. Está el valor artístico por un lado, el valor histórico por el otro,
y el valor en un sentido puramente económico. Y los historiadores del arte y los árbitros del buen gusto han alabado a Van Gogh. Así que si eres un coleccionista, tienes que tener un Van Gogh. Y si juntas a varios de ellos pujando por uno de los cuadros, es normal que asciendan a la suma de millones. El potencial emocional de la obra de Van Gogh es quizá lo que atraiga a todos esos compradores dispuestos a gastar esas cantidades de dinero, además de la moda. Pero en nuestra sociedad, donde hay tantos sentimientos que no están permitidos o que son reprimidos, obras de arte que muestran unos sentimientos de forma tan visible pueden ser liberadoras. Quizá el poder de los sentimientos tenga algo que ver con el hecho de que sus obras sean tan populares. Quizá la tragedia definitiva para Vincent Van Gogh fuera el hecho de que jamás llegó a saber el valor que alcanzaría su arte en el futuro. En julio de 1890, en Auvers-sur-Oise, el aún desconocido pintor cogió una pistola y se pegó un tiro. 2 días más tarde, con Theo a su lado, murió. Tras 37 años, por fin alcanzó la paz. Pero aún quedaba otra tragedia. 6 meses después, Theo también murió y fue enterrado junto al hombre que tan incansablemente había apoyado en vida. Quizá el mejor de todos los postimpresionistas, Vincent Van Gogh. En mi opinión, era un gran artista. Siguió sus propios dictados, su propia intuición, que es lo que tiene que hacer un artista, y lo siguió hasta el final. Yo creo que el esplendor del siglo XX tiene 3 raíces en las figuras de Cézanne, Gauguin y Van Gogh. El entusiasmo, la humanidad, la preocupación por la condición humana de Van Gogh, lo cual lo llevó a crear algunas de sus mejores obras, siguió siendo una constante en movimientos posteriores como el expresionismo.